Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Muy buenos días, bienvenido. Un gusto verlos a todos. Al embajador, al doctor García Corrochano, tanto tiempo. Buenos días con todos, estimado Walter, qué gusto, efectivamente, tiempo sin Inmenso. ver. Buenos días, un saludo a todos. Un gusto Buenos verlos a días. todos. Les Al saluda doctor Luciana Pumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En esta ocasión, les doy la bienvenida a la reunión de presidentes de sociedades de derecho internacional de la región andina. Nos acompañan en esta ocasión el embajador Óscar Maurto de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y anfitrión de esta reunión; el doctor Walter Arévalo Ramírez, presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional; el magíster Juan Carlos Herrera, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Derecho Internacional; y el doctor Oscar Edwin Alba Salazar, presidente del Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia. En esta ocasión, vamos a iniciar con la intervención y reflexiones de cada uno de los presidentes. Cada uno tendrá un espacio de 10 minutos para compartir su exposición y luego continuaremos con una intervención, una charla a cargo del doctor Raúl Chanamé Orbe, presidente de la Asociación Bicentenario 2021-2023, con el título La capitulación de Ayacucho y Derecho Internacional. Vamos a empezar entonces a escuchar la intervención del embajador Óscar Maurto de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Buenos días, muchas gracias, doctora Luciana Pumpa, por su introducción. Gracias a todos ustedes por haber escuchado esta convocatoria y el deseo que los anima de que podamos conocernos. Ya algunos de ustedes los he tratado personalmente, en particular Ecuador. Quiero reconocer también la presencia de nuestro vicepresidente, el doctor Luis García Corrochano. En efecto, la proximidad a un aniversario, en este caso el bicentenario de Ayacucho, el 9 de diciembre, nos motivó a que pudiésemos reunirnos todas las naciones que surgimos tras tan importante y trascendental hecho histórico como fue la victoria libertaria de Ayacucho hace 200 años, que además nos ha merecido elogios porque se anunció que se estaba convocando este evento, nos ha merecido elogios del propio Alain Pellet. Alain Pellet, conocen ustedes, gran jurista, presidente de la Sociedad Francesa de Derecho Internacional y creador y motivador y realizador de la red mundial de sociedades de derecho internacional y que funda precisamente aquella 2019, la primera ocasión. 2018-2020 es la segunda. La primera ocasión es en Estrasburgo, la segunda es en La Haya, y ahí es donde el Perú adquiere un compromiso que recién se logra materializar tras los sucesos del COVID, la pandemia. Se logra realizar el año pasado, que tuvo lugar en Lima, precisamente en la sede del local de la Universidad UPC, de la cual es decano de la Facultad de Derecho, nuestro vicepresidente, el doctor Luis García Corrochano. Volviendo a Pelé, Pelé nos ha enviado un mensaje muy elogioso, muy cálido de la importancia y la trascendencia que nos estemos reuniendo y convocándonos para poder intercambiar experiencias, que es el propósito de esta sesión del día de hoy. He visto los currículos de ustedes, sé de la trayectoria profesional, académica de cada uno de ustedes, sé de la sociedad ecuatoriana, de la sociedad colombiana, sé que en Bolivia no existe propiamente una sociedad, pero sí está el Instituto de Política Internacional de tanto prestigio. He servido, he tenido años largos en Bolivia, 5 años y 4 años en Ecuador, así es que estoy muy estrechamente vinculado con la región andina y me complazco muchísimo de que hayan ustedes tomado su tiempo para podernos
conversar, intercambiar, en fin, converger todo lo que sea consenso. Lo acabamos de ver en Perú, que es tan importante, todo lo que sea consenso, tal cual se ha actuado en la cumbre de líderes de APEC, es importante. Y eso es un poco el pensamiento que nos anima a todos nosotros. Eh, Quiero saludarlos y voy a ser breve. Les he circulado un proyecto de declaración. No sé si a ustedes les parece bien, eventualmente al finalizar en nuestra sesión del día de hoy, que se pueda añadir un punto diciendo que nos constituimos en tal forma sin necesidad de convenios, ni de memorandos, ni de acuerdos interinstitucionales, sino como se ha funcionado también en el caso de la red de sociedades de derecho internacional, que no hay una carta constitutiva, sino que hay el espíritu pues de lograr acuerdos, de lograr consensos, de mantenernos con las puertas abiertas, en este caso los Zooms abiertos para poder intercambiar experiencias, métodos, docencias, investigaciones, en fin, todo aquello en este atribulado planeta que en el que nos ha tocado vivir con tantas tensiones y presiones y preocupaciones que no escapan a la agenda internacional. Vamos a tener el placer de escuchar también a un brillante jurista, historiador, con sus aportes y sus reflexiones que estimo muy válidas, es Raúl Chanamé. Raúl Chanamé es una personalidad en el Perú, ha sido decano del Colegio de Abogados, eh, con una trayectoria impecable, como además con gran espíritu de promoción al bicentenario de la independencia peruana y del bicentenario de Ayacucho y el efecto multiplicador que tiene, por eso la presencia de las 4 naciones andinas que nacen en esas, tras dicha batalla. Creo que es primordial escucharlo porque él nos va a refrescar muchas cosas que a veces la cotidianidad no nos permite profundizar o reflexionar a cabalidad. Él tiene un libro que está en la 9ª o 10ª edición que se llama La República Inconclusa, que un poco sería también el reflejo de lo que ocurre en la integración inconclusa que tenemos nosotros que promover, incentivarnos, sin que seamos un ente de creación de normas ni nada por el estilo. Yo soy uno de los creyentes en el multilateralismo abierto y eso lo vemos muy de cerca, que a diferencia de otras metodologías como el de la Unión Europea, a mí me atrae mucho lo de APEC, porque precisamente todo es adoptado por consenso. Todo se hace con la libertad, sin el rigor, sin esa juridicidad, sin esos corsets que a veces que nos imponen los tratados per se. No es que uno no quiera, ojalá que en algún momento, ya décadas más adelante o tiempo más adelante, nuestros sucesores puedan adoptar compromisos formales. Pero esta metodología del soft law, este derecho blando, es muy auspicioso, es muy beneficioso y nos trae situaciones prácticas. ¿Qué traemos nosotros? Como me decía en un momento determinado Pelet, quien reitero, ha saludado entusiastamente este evento nuestro. Y Alain Pelé es una personalidad a la que se le admira y se le respeta por su consagración al derecho internacional. Me decía, nosotros traemos somos vectores de lo que viene desde el aula. Todos los 4 que estamos en estos, los 5 o 6 que estamos, todos somos docentes, o todos hemos ejercido. Yo ya por razones de edad, la universidad para la cual he trabajado 15 años, me dijo, usted está a una edad que ya no puede hacer más docencia. Está bien, dice y que el espacio lo ha tomado gente más joven, enhorabuena, enhorabuena. Pero los mayores tenemos algo que nadie nos puede negar, que es experiencia, que hemos pasado y hemos transitado por un sinnúmero de responsabilidades que pueden ser de utilidad para las nuevas jornadas. Y eso es lo que quisiéramos que ustedes pues va a haber una sucesión, como bien ha anunciado la doctora Luciana Cumpa, nuestra directora ejecutiva, que ha organizado todo esto con mucha eficiencia, ¿no? Para poder cumplir con el programa
que nos hemos comprometido, escucharlos a cada uno de ustedes, escucharlo al doctor Raúl Chanamé, jurista, historiador, y luego, si no hay inconveniente, hacer los ajustes o los cambios, o si no, que lo pueda pronunciar el doctor Luis García Corrochano, el texto final de nuestra declaración, con ese añadido, ¿no? Que nos constituimos de tal forma de que se está creando de esta forma la asociación o la red, yo consideraría la red de derecho internacional, de red andina de derecho internacional. Creo que con eso es muy genérico, muy amplio y nos proyectamos para una próxima reunión en la cual también por esta vía ya trataremos de que pueda ser personal con una jornada de una noche en Lima, 2 días para poder conversar, convocando también a nuestro secretario general de la Comunidad Andina. Estimado que esto debía ser eminentemente a nivel nuestro, ¿no? De los académicos, de los estudiosos. Esto no tiene carácter político, esto no tiene compromiso gubernamental, esto es eminentemente las experiencias docentes y vislumbrar una ruta para apoyarnos recíprocamente. Yo soy un creyente en que los sectores unidos, de esta forma, unidos y interrelacionados, somos muy productivos y muy provechosos, ¿no? Así es que con estas palabras declaro inaugurado el evento sin formalidades y proseguimos, doctora Luciana. Le ruego que usted prosiga haciendo las indicaciones correspondientes, por favor. Bienvenidos, queridos amigos, y estamos a vuestras órdenes. Muchas gracias, embajador Oscar Maurto Romaña. Quisiera más bien presentar, porque no hemos tenido oportunidad de hacerlo por agilidad del evento. Él no solo es presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, también es magíster en gestión pública y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Johns Hopkins y la Universidad de Oxford. Es autor de más de 12 publicaciones académicas, así como de numerosos artículos de investigación. Ha sido director de la Academia Diplomática del Perú y director de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Tecnológica del Perú. Ha ejercido la representación diplomática en diversos países de América, Asia, Europa y ha ocupado el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en 2 oportunidades. También fue viceministro de Relaciones Exteriores y jefe del Servicio Diplomático del Perú. Quisiera entonces aprovechar para dar la palabra a nuestro siguiente invitado, quien es el presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Él es el doctor Walter Arévalo Ramírez y voy a permitirme presentar. Es profesor principal en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, máster en Derecho Internacional y asistente de investigación en la Stetson University College of Law, especialista en Derecho Constitucional y politólogo de la Universidad del Rosario. Igualmente es doctor summa cum laude en aquella misma universidad. Ha sido tutor de la Academia de Derecho Internacional de La Haya en el año 2019, miembro del Consejo Académico de la Revista Iberoamericana de Derecho Internacional y de la Integración UBA Argentina. Es miembro del Consejo Académico de la revista Direito Internacional e Direitos Humanos de la Universidad Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Y como ya dijimos, es presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Estimado doctor, muy buenos días, bienvenido, lo escuchamos. Muy buenos días a todas y a todos, agradeciendo inmensamente a nuestros anfitriones de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que sin duda, tanto antes de esta reunión como después, seguirán siendo los mejores anfitriones para este encuentro de las naciones andinas, agradeciéndole, por supuesto, al embajador Martúa de Romaña y a nuestro querido colega el doctor García Corrochano por los buenos oficios que han realizado y saludando muy especialmente a los doctores Juan Carlos Herrera de la Sociedad Ecuatoriana, el doctor Oscar Edwin Alba Salazar del Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia y a nuestro conferencista, el doctor Raúl Chanamé Orbe, el presidente de la Asociación Bicentenario. Eh, Quisiera, por supuesto, comenzar esta pequeñísima charla agradeciendo lo oportuno en tiempo de esta invitación, porque en efecto el trabajo tal vez de nuestras sociedades locales, pues ha tenido altos y bajos. Y si bien los altos han sido, por ejemplo, los que ya contó el embajador con estas invitaciones que hemos tenido de la sociedad
global y en su momento de algunos esfuerzos que hizo la sociedad francesa, no solamente el doctor Alain Pelé, sino también el doctor Yves Daudet y el doctor Jean-Marc Touvenin, que le dieron espacio a los internacionalistas latinoamericanos en las jornadas de la sociedad francesa. Si bien esos han sido los altos, creo que los bajos han venido pues de la litigiosidad y de la complejidad de entender las decisiones judiciales internacionales en nuestra región. Tanto el Perú como Colombia, como Chile, también Bolivia, pues todos han sido en los últimos años parte de distintas controversias ante la Corte Internacional de Justicia. Y como lo trabajamos hace poco en el Max Planck, en una serie de trabajos que quedaron publicados, pues la región ha tenido distintas reacciones a esas decisiones. Tal vez, si me lo permiten ponernos a nosotros de ejemplo, los colombianos tuvimos la peor reacción a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Ustedes recordarán que no solamente denunciamos el Pacto de Bogotá, que trae nuestro nombre, sino que además ejercimos durante poco tiempo, pero de todas maneras indebidamente, una conducta de no comparecencia. Esa reacción puso en el país pues al derecho internacional en un entredicho que nunca había tenido y además en una oposición muy necesaria entre la Constitución y el derecho internacional cuando nuestras naciones y ninguna otra, como lo señala la misma Corte Internacional de Justicia en el caso Burkina Faso-Mali, habían creado y decantado el uti possidetis juris para el mundo. Entonces, pasamos nosotros de ser los constituyentes del más grande principio en materia de división territorial y limítrofe a ser sus más grandes opositores y sobre todo por la vía de hecho. Ese contexto pues haya realmente llamado a los apasionados del derecho internacional en nuestro país y a nuestra sociedad a, si se quiere, plantarnos y tratar de recomponer esa difícil situación que nos ha costado mucho y que en alguna medida también se fue solucionando porque nuestros casos fueron pasando de etapa, llegando a otras instancias en donde por fin la sociedad, más que los internacionalistas, terminó entendiendo que habíamos ganado. Pero durante mucho tiempo fuimos, si se quiere, víctimas de incluso una literatura bastante compleja que en libros que ustedes conocen, pues que el mercado, novelas, periodísticos, pues ponían realmente en entredicho la validez del derecho internacional, atacaban terriblemente a la Corte Internacional de Justicia y pues ponían al país en una situación muy complicada de oposición. Recuerdo incluso pues libros colombianos de prensa, de crónica, que decían que los jueces de la Corte habían tenido actitudes corruptas y pues que eran posiciones absolutamente insostenibles, que por fin hasta hace muy poco, 2023, pudimos rebatir, además pues cuando ganamos esa tercera controversia en materia de la plataforma continental, y pues bueno, todo el mundo cuando gana está contento, ustedes lo entenderán. Eso ha sido parte de la controversia. Al contrario, a mí me llamó mucho la atención a profundidad la postura de ustedes, pero me llamó mucho la atención cuando estuvimos justamente en Lima y en Trujillo con el doctor García Corochano en uno de los eventos de nuestra red de revistas latinoamericanas de Derecho Internacional, que me regalaron un libro que con todas las comillas que ustedes le puedan poner, pero ponía por lo menos la relación entre el país y el derecho internacional en una manera mucho más contextual, mucho más interesante, y era la obra El último cartucho de Marcos y Fuentes, con un prólogo de, pues digamos, para los que ahí sí lo conocemos, pues un internacionalista muy prestigioso, José Antonio García Belaunde, y que pues me daba un contexto muy diferente a la situación de Perú ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Entonces creo que vivimos todos lo mismo, vivimos en unas sociedades donde la participación ante los tribunales internacionales sin duda eh, nos implican, nos obligan a las sociedades nacionales, a las academias nacionales, a mantenernos constantes en una defensa día a día de la validez y de la importancia del derecho internacional. Con ese contexto quiero pues responder a la muy amable invitación del embajador que nos proponía contar las iniciativas y las actividades y tal vez los esfuerzos más recientes de nuestras sociedades en materia de promoción del derecho internacional. Y quisiera justamente pues comenzar por nuestros amigos los franceses, con los cuales, no sé si ya se ve la pantalla, creo que sí.
Sí, con los que logramos justamente, con el auspicio del doctor Pelé, con el auspicio del doctor Yves Daudet, empezar a trabajar en un esfuerzo dentro de la Sociedad Francesa de Derecho Internacional para reivindicar a los internacionalistas históricos de nuestra región. Por supuesto, nosotros hemos empezado con el nuestro, el histórico, que es el doctor Jesús María Yepes, que fue pues justamente signatario de la Carta de la Sociedad de las Naciones, 3 veces conferencista en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, un honor que solo ha tenido Kelsen, dictar 3 veces el curso. Y pues hemos hecho su biografía como internacionalista francófono, histórico, pero latinoamericano, y la ha publicado la Sociedad Francesa de Derecho Internacional. En el mismo esfuerzo, hemos propuesto que se publiquen obras sobre la historia de América Latina y la Corte Internacional de Justicia, justamente para tratar de rebatir esas conductas de resistencia y retroceso. Y la Academia Colombiana se ha aliado con la Universidad París-Sorbona 1 para hacer este trabajo que está publicado por el doctor Jean-Marc Sorel. En ese mismo contexto y también celebrando para estos efectos la generosidad del doctor García Corochano, pues somos fundadores junto con la PUCP y con la Universidad de Trujillo y varios colegas peruanos, también la doctora Aina Carnero, de la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional, que celebra este 2024, por auspicio de la Academia Colombiana que la creó en Bogotá, la constitución de 50 revistas académicas de la región en derecho internacional que comparten experiencias, comparten pares, comparten metodologías y que tuvieron este año en el Vanderbilt Journal of International Law por pues este internacionalista muy relevante que ustedes conocen, Jorge Contese, un experto en el sistema interamericano, un reconocimiento a esa experiencia de la región en la formación de una red latinoamericana de revistas de derecho internacional que ya lleva 50 y de la cual muchas revistas peruanas son parte. En una metodología que creo que compartimos, porque compartimos además experiencias, ponentes, partes con la sociedad peruana, pues hemos establecido una práctica de congresos nacionales de derecho internacional. Tenemos ya nuestra sexta edición de nuestro Congreso Colombiano de Derecho Internacional, que es apoyado por la Unión Europea, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Instituto Iberoamericano de La Haya, en el que pues la participación justamente de los profesores y profesoras peruanos, recuerdo también pues varios ponentes el último año, todos parte de su sociedad peruana, pues ha sido estelar. Y la Constitución, como también es una práctica importante que compartimos con la sociedad peruana, de un curso intensivo de Derecho Internacional propuesto y presentado por la Academia Colombiana de Derecho Internacional, como en su país lo hace la sociedad peruana, que es muy importante porque le permite ser una puerta de primer acceso a muchas personas para conocer el derecho internacional. Y creo y aplaudo de la sociedad peruana el curso para prensa, para periodistas que tan inteligentemente han constituido para justamente resolver muchos de los problemas que yo mencionaba al inicio de la conversación. En ese contexto, pues publicamos también un libro anual de la sociedad de investigación. Este año salieron dos que son editados por distintos profesores. Un gran colega del doctor Corochano de toda la vida, el doctor Ricardo Abello, pues es el editor principal. Y este libro pues se publica junto con el Anuario Colombiano, que es la revista oficial, como ustedes también tienen la suya, que está indexada en Scopus y que está abierto a un call for papers anual de miembros de sociedades internacionales para la publicación. Como últimas experiencias para cerrar esta intervención, quisiera contarles e invitarlos también a las sociedades hermanas de la región andina sobre la experiencia que hemos tratado de constituir, llevando de la experiencia académica a la experiencia judicial, a las sociedades de derecho internacional. Hemos querido en los últimos años trabajar muy fuertemente en que la Academia Colombiana de Derecho Internacional presente amicus o haga intervenciones judiciales en los espacios donde los reglamentos de los tribunales internacionales lo permitan, en los temas más relevantes del derecho internacional. En mayo tuvimos la oportunidad como sociedad Academia Colombiana de Derecho Internacional de presentar un amicus curiae contándole la experiencia de los estados latinoamericanos en el Tribunal del Mar a la Corte Interamericana que está tramitando simultáneamente con el Tribunal del Mar una solicitud de opinión consultiva sobre medio ambiente y ambiente marino. Y pues presentamos entonces un amicus curiae donde pues, la Academia Colombiana fue el ponente. En ese mismo contexto también hicimos lo propio en el escenario de la intervención colombiana ante la Corte Internacional de Justicia
donde pues participamos ayudando a la construcción de la presentación colombiana ante la Corte. Y finalmente, pues queremos reivindicar y aplaudir, porque ustedes, todos los hermanos de la región, también están muy involucrados en eso, el escenario de los concursos de formación de derecho internacional. La Academia Colombiana viene trabajando varios años en la, si se quiere, organización del YESUP, que es el concurso de simulación más importante dentro del derecho internacional, pero hemos abierto este espacio de trabajo para darle la bienvenida a las otras ramas. Estamos participando en los concursos interamericanos de derechos humanos, en los concursos de derecho penal internacional y en otras iniciativas que permiten que los estudiantes muy tempranamente experimenten las vías de litigio, las estructuras formales y todos los elementos que acompañan la existencia de los tribunales internacionales a través del ejercicio de las simulaciones. Para no extenderme más, quisiera dejar ahí agradeciendo de nuevo la invitación y por supuesto aplaudiendo la declaración que se dictará más tarde y dejando pues la puerta de la Academia Colombiana totalmente abierta para todas las iniciativas que vengan, por supuesto, junto con nuestra red de revistas y esperando que el próximo encuentro, como bien lo dijo el embajador, pues sea pronto y sea presencial. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor Walter Arévalo, presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. A continuación hará su intervención el magíster Juan Carlos Herrera. Él es abogado ecuatoriano especializado en protección de inversiones y disputas internacionales. Obtuvo su título en la Universidad de las Américas en Quito y su maestría en Derecho por la Universidad de Ginebra y el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Ha sido profesor de Derecho Internacional Público y frecuentemente publica y participa como ponentes en distintos foros académicos. Actualmente se desempeña también como abogado de la firma Flor Bustamante Pizarro y Hurtado en Ecuador y ha sido cofundador de la Sociedad Ecuatoriana de Derecho Internacional. Bienvenido, doctor Juan Carlos Herrera, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días con todos y con todas. Primero quisiera agradecer la invitación y a la organización que ha hecho la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por la deferencia que siempre tiene con nuestra organización en el Ecuador. Casi es un aniversario de que tuvimos la presencia del embajador Oscar en Quito, en la cual celebramos un evento muy bonito, muy interesante y en el cual nos ha quedado de mucho aprendizaje el nivel de organización y el nivel de compromiso que tiene nuestra hermana mayor, como vemos a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y en ese contexto, para mí es un honor otra vez ser invitado para participar con el embajador en un evento tan grato y tan interesante para poder conocer otros colegas de otras asociaciones o academias lo único que buscan es la difusión y el estudio del derecho internacional. En ese contexto, para conocimiento de los presentes que nos acompañan, me gustaría dar un poco de contexto de la Sociedad Ecuatoriana de Derecho Internacional. La Sociedad Ecuatoriana de Derecho Internacional es muy nueva, surge apenas tendrá unos 2 años de lo que se está organizando y continúa organizándose. Especialmente este último año ha sido un año de reestructuración, de reorganización internamente. Ha sido un año difícil en ese sentido, en el cual pero que el objetivo principal nunca ha cambiado. Con mis cofundadores, mis colegas juristas que están involucrados muchísimo en el derecho internacional, en el exterior especialmente, lo que buscamos es que la Ciudad Ecuatoriana de Derecho Internacional aporte al debate de cualquier problema jurídico que hay en el Ecuador, que no solo sea observado desde el prisma del derecho constitucional, el derecho penal o de los asuntos parlamentarios que son muy controversiales en el Ecuador, sino que los problemas del país sean analizados desde el prisma, desde el derecho internacional, tomando en cuenta que el Ecuador no es una isla que está, valga la redundancia, aislada del mundo, sino que coparticipa con sus países de hermanos, con el Perú, con Colombia, con Bolivia, con Venezuela, y se enfrenta no solo regionalmente, sino que mundialmente frente a un montón de desafíos que tenemos
que solventar el día de hoy. Uno de ellos es evidentemente y de gran importancia ahora el cambio climático que está afectando muchísimo a mi país. Entonces, la serie ha querido ser una voz más en ese debate. No todo tiene que ser el debate en términos políticos, términos de derecho constitucional, sino que también en qué contexto nos enfrentamos, cuáles son las reglas del juego a nivel internacional y cuál es nuestro aporte y tal vez cuáles nuestros beneficios y no beneficios de pertenecer a este orden mundial que últimamente se encuentra un poco afectado y un poco desincentivado y tal vez un poco se duda de su eficiencia, de su eficacia de resolver los problemas internacionales. Entonces, la serie surge en ese contexto y esa es nuestra función. Esperamos consolidar este trabajo, que es un trabajo desinteresado, apolítico, como nos dijo el embajador. Nosotros nunca buscamos tomar partido, sino tomar un partido, si cabe decirlo, técnico. Esto es lo que nos dice el derecho internacional en este determinado tema. Y en ese contexto, en ese sentido, me gustaría dar un poco de una actualización de lo que ha sido el derecho internacional en el Ecuador en la última etapa del 2023 y el 2024. Si bien han existido avances y temas muy íntimos del derecho internacional, no todos ellos han sido de la forma más satisfactoria, como ustedes podrán conocer y abordaré en un instante. Como uno de los últimos y de las más sonadas decisiones a nivel judicial interno, tuvimos en el 2023 una decisión de nuestra más alta corte, que es la Corte Constitucional, en la cual se hacía un análisis sobre la posibilidad de que un tratado de libre comercio, en este caso el de Costa Rica, que celebraba con Ecuador, pueda someter disputas de nivel de derecho de inversiones ante tribunales internacionales. El Ecuador, como ustedes sabrán, tiene una historia problemática en el sentido de con el sistema de protección de inversiones. Ha salido del sistema, ha regresado al sistema, ha denunciado todos sus tratados de protección de inversiones. No ha sido una posición de la más coherente. Nuestra Constitución en el artículo 422 establece, el constituyente quiso establecer una limitación a que el Estado pueda suscribir tratados de protección de inversiones y que específicamente someter a arbitrajes internacionales. Esa era la idea del constituyente por detrás de su redacción. Lamentablemente, la redacción de esa norma ha sido muy ambigua, poco técnica y más que nada con alto nivel retórico que no es algo de extrañarse en constituciones, pero que al momento de ser aplicada genera problemas. Este artículo, el 422, ha sido sujeto de acciones de interpretación que existen en el Ecuador ante la Corte Constitucional y siempre ha existido un vaivén de opiniones y de consideraciones. Finalmente, la Corte Constitucional en el 2023 le puso un punto final, y tal vez lo podría decir unos 3 puntos al lado, sobre si el Ecuador puede o no puede suscribir tratados internacionales en los que se somete las diferencias a un arbitraje internacional de inversiones. La Corte le puso un punto final y puntos suspensivos, me atrevo a decir, porque se equivocó absolutamente en su análisis sobre qué es la jurisdicción internacional, qué implica someter diferencias de una naturaleza internacional ante un tribunal internacional. La Corte Constitucional, desafortunadamente, no por el resultado, sino por el análisis que hizo, llegó a decir en otras palabras, que el Ecuador es titular de sus propias controversias a nivel internacional. Es decir, que no puede ceder, en términos de la Corte y en términos del artículo mencionado, no puede ser jurisdicción a otras instancias, a otros tribunales, porque eso sería un desmedro en la soberanía interna. Y es desafortunada esta conclusión porque si seguiríamos esa misma línea, el Ecuador no podría estar sometido ante la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante el Tribunal del Mar y etcétera, etcétera. Es decir, la Corte no se dio cuenta que el Ecuador es un participante del sistema internacional y por lo tanto no todas las controversias, por más que puedan tener un componente sensible,
interno y relevante para las arcas del Estado, no todas le pertenecen, sino el Ecuador también debería renunciar y aislarse del sistema internacional como tal. Me gu- Quise hacer notar esta decisión de la Corte porque es un punto final, se le ha puesto un punto, al menos se le ha puesto por el momento un punto final a este tema de se puede o no se puede someterse a una Corte Internacional, pero creo que son tres puntos suspensivos también porque vendrán nuevos tratados de comercio, tratados de libre comercio, tratados de protección de inversiones en el futuro, dependiendo del gobierno que esté a cargo, y veremos si la Corte sigue interpretando de esa misma forma. Es mucho más difícil que la Corte se corrija y que adopte una resolución un poco más fundamentada en derecho internacional, y, pero tenemos la esperanza de que eso pase. Afortunadamente, la Corte tendrá una renovación parcial de sus miembros, y entre ellos consta una altísima, una, una jurista ecuatoriana muy importante que ojalá pueda ser elegida como miembro de la Corte, una internacionalista en su formación y que es muy necesaria en las altas cortes para poder entender lo que les decía, los problemas no solo del prisma del derecho constitucional, derecho penal u otra rama, sino también desde el derecho internacional, como corresponde. Un segundo, un segundo ya avance en este año, avance o retroceso, ustedes podrán juzgar, es que el presidente Daniel Noboa, a inicios de este año, emitió un decreto ejecutivo en el cual declaró que el Ecuador tenía un conflicto armado interno dentro de sus fronteras y declaró como grupos terroristas, declaró la beligerancia de varios miembros de varias bandas criminales relacionadas con el narcotráfico. Esto lo hizo en justificación de poder utilizar las Fuerzas Armadas y poder activar ciertos poderes especiales que la Constitución ecuatoriana le otorga al presidente de la República en estos casos. Es la primera vez que el Ecuador enfrenta una categorización de un conflicto armado interno, y eso generó muchísimas confusiones, muchísimo debate en cuanto al régimen constitucional ecuatoriano y en cuanto, en efecto, si es que de acuerdo a los convenios de Ginebra, de acuerdo al derecho internacional, existe o no un conflicto armado interno. Sin entrar en las vicisitudes de estuvo bien declarado, bien calificado, eh, al final del día, con el tiempo que nos ha dado ya estar en noviembre, esto se dictó, si no estoy mal, en enero, a mediados de enero. No ha habido demasiado cambio en el Ecuador en ese sentido. No ha habido un cambio de mejoras en temas de seguridad. Se siente un ambiente, en la capital sobre todo se siente un ambiente relativamente tranquilo, pero en las ciudades costeras no ha mejorado mayormente la situación. Y ahí podríamos decir, ¿existió efectividad en que el presidente, a través de este decreto ejecutivo, declare la beligerancia de ciertas bandas del crimen organizado? ¿Existió algo de mejoras? Las estadísticas no son muy claras, pero tampoco son muy alentadoras. Lo que sí ha quedado en entredicho es si las fuerzas del orden han abusado o no de este supuesto régimen de conflicto armado interno. En ese sentido, a pesar del hiperpresidencialismo que tiene nuestra Constitución ecuatoriana, la Corte Constitucional le ha puesto frenos al poder ejecutivo en el Ecuador. Y hace poco, en una declaratoria de estado de excepción, nuevamente dentro de este marco de conflicto armado interno, la Corte Constitucional le declaró varias medidas al gobierno que son inconstitucionales. Es decir, una de ellas muy importante es la libertad de asociación, no puede ser suspendida. No hay justificaciones para que el gobierno adopte ciertas medidas dentro de este conflicto armado interno para poder restringir libertades ciudadanas. Eh, Esto ha iniciado también una especie de pugna entre lo que es el poder de la Corte Constitucional con las decisiones del Poder Ejecutivo. Y veremos cómo se da este desenlace, esta fricción. Afortunadamente, para bien o para mal, nuestra Corte Constitucional es una corte muy independiente, no libre de errores, como los comentados hace un par de minutos, pero sí es un efectivo balance
a las libertades que tiene un presidente en el Ecuador para, por ejemplo, declarar que existe un conflicto armado interno. En ese contexto, y tal vez un hecho mucho más desafortunado, es un grave suceso para el derecho internacional, es el mismo presidente que acudió al derecho internacional para decir que existía un conflicto armado interno. El presidente Noboa también ordenó la violación de la inmunidad de las premisas diplomáticas de la Embajada de México, como ustedes desafortunadamente conocieron en estos días. A partir de este evento bochornoso de en flagrante violación a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, surgieron dos casos. Un caso interpuesto por México en contra de Ecuador, ante la Corte Internacional de Justicia, en el cual se pidieron medidas provisionales, las cuales no fueron otorgadas básicamente porque el Ecuador ofreció al gobierno de México de que se respetarían el contenido de las instalaciones, las comunicaciones y el personal diplomático que haya quedado en el Ecuador. Al mismo tiempo, el Ecuador planteó un caso contra de México ante la Corte Internacional de Justicia, el denominado caso Glass de Espinel, en alusión al ex vicepresidente Jorge Glass, que se encontraba con estatus de asilado político en la embajada, en el cual no se han pedido medidas provisionales, pero ambos casos se estarán desarrollando en su etapa escrita dentro del siguiente año. En abril es el primer deadline para otorgar el memorial respectivo de cada país. Y finalmente en 2026 tendremos las audiencias correspondientes. El meollo o la parte modular de esta disputa de la segunda disputa será si México excedió en otorgar el asilo político a una persona triplemente o doblemente sentenciada por crímenes de corrupción en el Ecuador. Y lo que no me queda ninguna duda es que el Ecuador será condenado por el primer caso, por la vulneración de la inmunidad diplomática de las premisas de la Embajada de México. El Ecuador, simplemente para mencionar, el Ecuador es su ha tenido tres casos ante la Corte Nacional de Justicia. El primero con la hermana República de Colombia por las fumigaciones con glifosato en la frontera. Ese caso no llegó a mayores por acuerdo entre las partes, y ahora tenemos estos dos casos que se ventilarán en los próximos años. Y como un último avance desarrollo del derecho internacional del Ecuador, me gustaría comentarles que en el mes de mayo de 2024 el Ecuador emitió una ley de cooperación con la Corte Penal Internacional para ayudar en todos los temas de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entre ellos, me parece importante resaltar el compromiso del Ecuador de entregar personas ante la jurisdicción de la Corte Penal Internacional que tengan órdenes de prisión, lo cual veremos si efectivamente llega a suceder, si es que algún mandatario o procesado ante la Corte Penal Internacional pasa por el Ecuador y se ha detenido efectivamente y puesto a órdenes de la Corte Penal Internacional. Y finalmente, ahora sí, la serie que tiene esperado hacer en el próximo año, especialmente ahora que se está finalmente reestructurando, nosotros queremos hacer un anuario de derecho internacional en el Ecuador, especialmente dedicado a dar voz y votos, si se puede decir, a juristas ecuatorianos y obviamente de otros países que expresen los problemas, su análisis desde la perspectiva del derecho internacional a los problemas que nos afectan al Ecuador y al mundo en general. Esperemos que la reestructuración de la sede y este ambicioso proyecto de tener su anuario empezar con el anuario el siguiente año, se lleguen a materializar. Me excuso por la demora en mi intervención y nuevamente agradezco a la sociedad peruana y a nuestros colegas que nos prestaron atención en estas pequeñas palabras sobre el derecho internacional en el Ecuador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la participación del doctor Juan Carlos Herrera, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Derecho Internacional. Y a continuación va a hacer su intervención
el doctor Oscar Edwin Alba Salazar. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Estudios de maestría en docencia universitaria, relaciones internacionales, derecho corporativo y regulatorio en la UMSS. Es candidato a PhD en Derecho en la Universidad de Monterrey, México. Igualmente es docente en pre y posgrado en Derecho Internacional Público, Privado, Derecho, Integración y Derechos Humanos en la Universidad Mayor de San Simón y en varias universidades públicas y privadas de Bolivia. Actualmente es asociado activo y presidente del Instituto de Estudios Internacionales IDEI de Bolivia. Bienvenido, estimado doctor Alba, le escuchamos. Muchas gracias, muy amables. Van a disculpar un poquito la voz, estoy algo resfriado, pero quiero saludar a los distinguidos presidentes de las sociedades de Derecho Internacional, empezando por nuestro anfitrión, el embajador Oscar Maurtúa de Romaña. Muchas gracias por la invitación y siempre contento de poder saludarle, embajador. Es la segunda o tercera ocasión en la que nos vemos en algún evento académico. El doctor Walter Arévalo Ramírez, presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, al magíster o maestro Juan Carlos Herrera, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Derecho Internacional, especialmente también a un amigo del Perú, el doctor Raúl Chanamé Orbe, presidente de la Asociación Bicentenario, que creo que hoy nos va a también hacer conocer una perspectiva de nuestra materia, a Luis García Corrochano, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y en especial a la muy amable doctora Luciana Cumpa García Naranjo, quien se ha ocupado de las preliminares para esta invitación de la que hoy disfrutamos. Un saludo a nombre de la gente de los asociados del Instituto de Estudios Internacionales, porque como bien hacía notar el embajador, nosotros hemos nacido con vocación de ser una sociedad de derecho internacional. Tenemos entre nuestros miembros a más de 100 docentes y profesionales en el ámbito del derecho internacional, público, privado, de integración de derechos humanos en Bolivia, y algunos de ellos, como Andrés López y Ronald Rollano, con mucho entusiasmo han estado compartiendo en las horas anteriores algunas ideas sobre este evento que nos entusiasma mucho. A ver, algunas consideraciones sobre lo que nosotros pensamos de este evento, de la conmemoración a la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Indudablemente simboliza el nacimiento de Suramérica independiente y por lo tanto nuestra inclusión en el ámbito del derecho internacional público ya de aquella época. Uno de los temas históricos a los que prestamos atención en Bolivia es también el bicentenario del Estado plurinacional de la República de Bolivia, que se va a conmemorar el 6 de agosto de 1825. Pero también 1825 tiene un acontecimiento que es la batalla de Tumusla en Bolivia, en la cual el último virrey americano, que es don Pedro Antonio de Olañeta, aunque parece que no se llegó a enterar de su designación de virrey, perdió la vida y que fue, digamos, la última resistencia pequeña de la colonia de España en América. Y a nosotros nos resulta interesante, nos gustaría mucho compartir los detalles, el relato de ese evento con todas las sociedades andinas que participan hoy. Creo que está compartido conforme he escuchado que tenemos la imperiosa necesidad de trabajar en objetivos de la subregión andina en el marco de las agendas multilaterales y en relación con las agendas locales, que es nuestra propuesta más fuerte. Yo quiero destacar que el Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia ha llevado adelante una producción muy grande
De hecho, tenemos un cartel en mi espalda que hace referencia a la Convención Boliviana de Derecho Internacional. Hemos llevado 10 convenciones. La interrupción que lastimosamente evitó que continuemos fue el COVID, la pandemia, que interrumpió nuestras actividades y de las que estamos recuperándonos de un modo muy difícil, costoso. El IDI tiene más de 20 años de actividad, pero después de la pandemia ha sido realmente lento el poder organizar y poder activar al conjunto de los asociados del instituto. Estamos, y enseguida voy a explicar, en algunos programas de la materia, programas de la profesión que nos parece que son sumamente interesantes para lo que podemos acordar en esta reunión y en las sucesivas de las sociedades. Estamos convencidos de que debemos fortalecer la formación, la información, el conocimiento, la interpretación del derecho internacional, de modo que tengan un rol fuerte en los acontecimientos de nuestro tiempo. De hecho, nosotros tenemos un compromiso institucional y personal para trabajar en un tema que es para nosotros un acontecimiento complejo, que es la vinculación de Bolivia al Mercosur, al Mercado Común del Sur, sin perder nuestra condición de miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Y por lo tanto, la mirada nuestra de bisagra entre la Comunidad Andina y el Mercosur y sus respectivos ordenamientos jurídicos tienen una complejidad muy grande, una complejidad que solo por poner el ejemplo tiene que ver con la negociación de las nomenclaturas que actualmente manejamos junto con la Comunidad Andina y que seguramente a corto plazo, nomenclaturas comerciales, tendremos que negociar con el Mercosur, sin perder en absoluto las ventajas, beneficios, condiciones que han favorecido a Bolivia por su pertenencia a la Comunidad Andina, que es un evento absolutamente importante en el derecho internacional para nosotros. Igualmente, estamos convencidos y necesitados para promover el cumplimiento de grandes premisas del derecho internacional sobre temas como los conflictos internacionales, la lucha que se da en el mundo entero en favor de los objetivos del desarrollo sostenible, las crisis ambientales, las de recursos naturales, etcétera. Ningún internacionalista puede ignorar que los acontecimientos que estamos viviendo ya tienen una trascendencia internacional innegable y que mucho depende del modo en que se informe, de que se trabaje en nuestras sociedades para lograr que éstas entiendan y puedan convivir en un mundo mejor. No solo proponemos un trabajo desde el derecho internacional público general, sino también desde materias de derecho internacional privado, de derechos humanos, etcétera. Y enseguida les haré una propuesta que quizás nos ayude a acercarnos rápidamente y económicamente de un buen modo. El respeto del derecho internacional crece en la medida en que los entes subestatales, subnacionales si quieren para llamarlos de ese modo, pueden ser actores y receptores de los beneficios de la cooperación internacional mediante mecanismos que algunos denominan paradiplomáticos. Me explico un poco. Más allá de la situación profesional, yo desempeño mis actividades como docente de pre y posgrado en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, que es una ciudad intermedia. No es ni la capital del estado, que es Sucre, ni es la sede de gobierno, que es La Paz, ni el motor económico, que es Santa Cruz. Es una ciudad intermedia, la segunda en importancia del país, pero cuyo enlace a las relaciones internacionales, ¿Otra vez? a las normas del derecho. Doctor, disculpe, parece que se ha apagado su micrófono. A ver, ahora sí, ¿me Ahora sí. escuchan?
De acuerdo. Gracias. Decía que la situación de ciudades intermedias para la formación, información sobre regímenes del derecho internacional, por ejemplo, en este caso, los regímenes jurídicos que tienen que ver con el derecho internacional del comercio regional, como pasa con la CAN, o lo que ocurre con el Mercosur, es escasa la investigación, la presencia de las instituciones que tienen que ver con el derecho internacional. Y por lo tanto, somos, digamos, estamos con el impulso, los convenios, la actividad y el apoyo para lograr que las instituciones locales del tipo empresariales, del tipo gobernaciones, alcaldías, que son las denominaciones de los entes subnacionales en Bolivia, puedan participar en esquemas, en procesos como Mercosur, ALAD y CAN. Estamos convencidos de que debemos promover los procesos de investigación, formación, etcétera, en las instituciones internacionales y traducirlas en un lenguaje cotidiano en las instituciones locales. Uno de los mayores problemas nuestros es el diálogo con las instituciones judiciales y administrativas del país y las locales en términos de derecho internacional, en términos de respeto a la jurisprudencia, al modo de hacer que el Tribunal Constitucional Boliviano acepta dentro del proceso de internacionalización que vivimos desde el año 2009. Y por lo tanto es un tema en el cual nosotros vamos a incidir del mayor modo posible, obviamente con la cooperación, en este caso solicitada públicamente, de las sociedades de la subregión. Voy cerrando con algo que me parece que puede funcionar de buen modo entre las sociedades de la región andina. Existen espacios de trabajo en nuestras materias que por su naturaleza, y específicamente estoy pensando en la cooperación judicial internacional, deben ser objeto de trabajo profesional de nuestras sociedades. Voy a poner un ejemplo. En Bolivia, en Cochabamba, naturalmente, recibimos exhortos suplicatorios de países de la región y cuya tramitación por los abogados, por los profesionales locales, es sumamente compleja y poco eficaz. Creo que los internacionalistas, y no estoy pensando solamente en Bolivia, estoy pensando en el Perú, Ecuador y Colombia, podemos cooperar para hacer que este tipo de gestiones internacionales típicas del derecho internacional privado, pero que se expresan en los ámbitos judiciales, sean eficaces. Tengan un espacio de trabajo que no necesariamente es de las grandes controversias internacionales. No he querido referirme de modo explícito a nuestros problemas con Chile, los litigios que hemos tenido en la Corte Internacional de Justicia, sobre el acceso soberano, sobre el río Silala y otros que tenemos, porque indudablemente el derecho internacional público en esas dimensiones es sumamente importante y el trabajo que podemos hacer en las sociedades para analizar lo que estamos haciendo también es más que importante. Así que esta propuesta, para ir cerrando mi intervención, de ya empezar a trabajar virtualmente como hoy o presencialmente como sugiere el embajador Oscar Mortúa, me parece importantísima y voy a estar atento y voy a hacer que nuestros asociados se comuniquen con ustedes para empezar a trabajar temas de cooperación judicial. Muchas gracias y nuevamente a nombre de toda la gente del instituto y a la que nos está atendiendo a través de las redes sociales, muy amables. Muchísimas gracias por su amable intervención al doctor Oscar Alba, presidente del Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia. A continuación vamos a tener la intervención del doctor Raúl Chanamé Orbe. Él va a compartir durante 10 minutos una exposición referida a la capitulación de Ayacucho y el derecho internacional.
El doctor Raúl Chanamé Orbe es abogado y catedrático universitario, magíster y doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es decano del Colegio de Abogados de Lima, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, en Derecho Constitucional Comparado por la Universidad de Zaragoza y Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid. Es diplomado en Políticas Públicas por la Universidad George Washington, Estados Unidos. Investigador de la Cátedra Garrigues de la Universidad Navarra de España. Es profesor principal de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor de posgrado en la misma casa de estudios. Es profesor honorario por la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente es consultor de la Enciclopedia Jurídica OMEVA de Argentina. Ha publicado una serie de libros de su especialidad, es miembro del Jurado Nacional de Elecciones y actualmente es también presidente de la Asociación Bicentenario. Doctor Raúl Chanamé Orbe, gracias por acompañarnos esta mañana. Le escuchamos. Muchas gracias, estimados amigos. Saludo a los presidentes de las sociedades internacionales de la región andina. Este año conmemoramos los 300 años del natalicio de Immanuel Kant. Kant es el precursor del derecho internacional público con características racionales y humanitarias. En ese acontecimiento histórico del siglo XVIII se dan las perspectivas de la filosofía política y jurídica que va a dar pie a la independencia de América. Este año estamos conmemorando un hecho histórico, la victoria final y definitiva con la gloriosa batalla de Ayacucho, donde los americanos podemos formar un ejército multinacional con una filosofía republicana donde participan colombianos, venezolanos, panameños, bolivianos, ecuatorianos, chilenos, argentinos y peruanos. Este acontecimiento que tiene ribetes bélicos, que produce efectos económicos, tiene también una connotación jurídica. Precisamente la capitulación de Ayacucho es un documento jurídico que niega la capitulación de Toledo, por la cual se establece el predominio europeo en América. Y este documento se hace en un contexto internacional excepcional que va a marcar el siglo XIX. El Congreso de Viena de 1815 va a ser secundado con el Congreso de Verona de 1822, que va a marcar un modelo de hegemonía del siglo XIX de carácter unilateral. La capitulación de Ayacucho inserta en el pensamiento bolivariano un concepto de multipolaridad. Ya Bolívar, en la Carta de Jamaica en 1815, había contrapuesto la visión latinoamericana, la visión indoamericana a la visión europea. Por eso, la capitulación de Ayacucho tiene una connotación excepcional, porque no solamente establece el reconocimiento de un ente jurídico en el derecho internacional como sería el Estado peruano, sino afirma también la independencia de la Gran Colombia, ratifica la independencia de Chile y las Provincias Unidas. Pero además plantea en el derecho internacional público el reconocimiento de las independencias y una transición para aquellos territorios que quedaban todavía en polémica, en discusión, como era el caso de Chiloé, como era el caso de Cuba, como era el caso de Puerto Rico, o como era el caso también de la resistencia en el Real Felipe que mantenía el general Rodil. La capitulación de Ayacucho nos permite y facilita lo que ha mencionado
el colega, el doctor Oscar Alba, en su intervención. Con Ayacucho se facilita la independencia de Bolivia, que el próximo año va a estar celebrando, conmemorando los 200 años de su aparición en el derecho público internacional. Entonces, la capitulación de Ayacucho además nos plantea el nuevo orden mundial bajo la mentalidad bolivariana de que se levanta en Europa un mundo sólido y conservador, monárquico, que en Norteamérica aparece un republicanismo democrático y que Sudamérica, basado en esas experiencias, basado en esas coordenadas, tiene que crear su propio modelo de integración que le permita afirmarse en la historia universal, en la prédica de Hegel, ¿no? Cuando el espíritu toma autoconciencia, puede expresarse universalmente. Y Bolívar, ya desde la Carta de Jamaica, del Manifiesto de Cartagena y de Angostura, va a ratificar estos conceptos que se van a cristalizar con la capitulación de Ayacucho. Pero el colofón, el espíritu de Ayacucho, es el espíritu de la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, que lo hace Simón Bolívar el 7 de diciembre de 1824. Antes, 2 días antes de la batalla, de la gran batalla de Ayacucho, Bolívar tiene una perspectiva estratégica histórica. La guerra se hace con fines políticos. La guerra se hace no para continuar la guerra, sino para establecer un mundo de paz, según lo había manifestado el propio Kant. Entonces acá hay una filosofía que guía el pensamiento de los líderes continentales, donde aparece San Martín, O'Higgins, Sucre, Miranda, Bolívar, Belgrano y otros personajes que le han dado una dirección histórica a América Latina. Es por eso que creo yo que la conclusión de la capitulación de Ayacucho es cuál es la perspectiva de este continente. La perspectiva de este continente es su unidad, su armonización, su galvanización con un pensamiento, con una identidad que nos permita actuar en el derecho internacional público como un garante de la paz. Por eso, estimados amigos, en este breve tiempo, yo quiero señalar 3 temas que creo que son importantes. Es necesario que las sociedades de derecho internacional que actúan en la subregión conmemoremos el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826. Este es un acontecimiento importantísimo que nos debe llevar a reflexionar desde México hasta Brasil, porque Brasil participó en el Congreso Anfictiónico de Panamá de este proceso de integración que todavía no hemos cristalizado. En el año 25, como bien se ha señalado, debemos conmemorar en meditación, en clave de integración, el bicentenario de la independencia de la hermana República Plurinacional de Bolivia. Y también nosotros, conjuntamente con la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, estamos haciendo el 11 y 12 de diciembre el tercer Congreso Mundial de Derechos Comunitarios, de Derechos de la Integración. Abonamos en esta perspectiva. Debemos pensar el derecho internacional en clave de integración, en clave de unidad, en clave de paz, en un mundo de conflictos, en un mundo de conflictos que se presenta con graves amenazas. Tenemos que afirmar que la historia, la independencia, nos ha dado un rumbo, el rumbo de la unidad y la paz, que es la clave para crear ese mundo soñado por Kant y cristalizado por Bolívar el 9 de diciembre de 1824.
Muchas gracias, estimado presidente don Óscar Maurto de Romaña. Muchas gracias, vicepresidente doctor García Corrochano, y agradecer a las sociedades internacionales hermanas que han participado de este exitoso evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Raúl Chaname Orbe, quien es además miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Gracias por esa concisa y sólida intervención. Y tomando en cuenta el beneplácito de los presidentes de las sociedades participantes en esta grata reunión, el doctor Luis García Corrochano Moyano, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, hará lectura de la declaración de las reuniones de presidentes de Derecho Internacional de la región andina, que ha sido previamente consensuada, sobre todo en el último apartado referido a la generación de una red de sociedades de la región andina. Quisiera señalar que el doctor Luis García Corrochano Moyano, además de ser vicepresidente de nuestra asociación, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, una universidad aliada de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y también es integrante del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, doctor Luis García Corrochano Moyano. Le escuchamos. Me parece que su micro está apagado. Si puede encenderlo, por favor. Gracias. Muy bien. Ahora sí. Gracias, doctora Cumpa. Y con la venia de los señores presidentes de las asociaciones nacionales de derecho internacional, voy a dar lectura a la declaración final de la reunión de presidentes de sociedades de derecho internacional de la región andina a cargo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En el marco de la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho, inspiradora efemérides que simboliza el nacimiento de Sudamérica independiente, se realizó la reunión de presidentes de sociedades de derecho internacional de la región andina, ocasión en la que los titulares de cada institución intercambiaron ideas sobre los desafíos comunes de la región y el resto del mundo, sobre la necesidad de reforzar el papel del derecho internacional para afrontarlos adecuadamente. Considerando que los países representados en la reunión cuentan con más de 115 millones de habitantes y un territorio de 6.573.757 kilómetros cuadrados, que se ha evidenciado la imperiosa necesidad de promover acuerdos y compromisos eficientes para el logro de objetivos colectivos, que el derecho internacional es un instrumento efectivo para el alcance de la integración al tiempo de fortalecimiento de la soberanía de los estados. Se acordó, primero, promover el respeto del derecho internacional en la región andina mediante su implementación en las políticas nacionales y su difusión entre la ciudadanía. Creemos firmemente en el derecho internacional como un medio para la promoción de la cooperación, la resolución pacífica de controversias, la afirmación de la dignidad de toda persona y el entendimiento mutuo entre los estados para abordar juntos los problemas que nos afectan, como la pobreza, la crisis económica, el deterioro medioambiental, el calentamiento global y la criminalidad transnacional. Segundo, fomentar la investigación científica, la difusión de sus resultados y la formación jurídica internacional como acciones fundamentales para avanzar en el desarrollo, codificación, interpretación y aplicación de las normas internacionales en nuestras naciones. Tercero, instar a las universidades, centros de investigación e instituciones públicas de la región andina a promover la capacitación jurídica internacional de los estudiantes, docentes y funcionarios. Invocamos a estas entidades a participar activamente en eventos académicos de análisis y debate que fomenten el intercambio de saberes y experiencias, y nos comprometemos a fortalecer nuestros vínculos de cooperación con tal propósito. Cuarto, expresar el compromiso de continuar fortaleciendo la institucionalidad de nuestras asociaciones científico-jurídicas. Es crucial organizarnos de manera eficiente y coordinada para contribuir de forma efectiva a abordar los desafíos de la región y a nivel global. El conocimiento jurídico generado a través de la investigación académica es una poderosa herramienta al servicio de las naciones con miras a conformar un sistema internacional más justo y solidario, fundamentado en los principios del derecho internacional. Quinto,
constituir la Red Andina de Derecho Internacional con el propósito de contar con un espacio para incentivar, colaborar con el desarrollo de dicha área jurídica. Lima, 25 de noviembre del 2024. Muchas gracias, doctora Cumpa. Muchas gracias por habernos acompañado. A continuación, y para dar un final a esta reunión, vamos a escuchar las palabras de reflexión y de clausura del embajador Óscar Maurto Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, anfitriona de este encuentro. Embajador Maurto, lo escuchamos. Muchas gracias, queridos colegas. La verdad es que en 1 hora y cuarto hemos podido hacer una revisión puntual, práctica, con resultados muy perceptibles de que tenemos una agenda común definitivamente, y esto era previsible, pero lo hemos hecho realidad. Que tenemos tareas que llevar a cabo. Se han destacado las palabras, a su vez, del doctor, el brillante jurista e historiador Raúl Chanamé, nos han sido muy motivadoras y nos ha ubicado en un concepto kantiano republicano de enorme nutrición, de enorme contribución a nuestras reflexiones en torno a lo que es el derecho internacional en el ámbito regional andino, que está constituido, que goza de muy buena salud, que cuenta con una estructura perfectamente, bien armónicamente asignada y distribuida. Pero creo que es un llamamiento muy vital a lo que puede hacer además el derecho internacional y nosotros como entes que representamos y que tenemos compromisos y obligaciones para fomentar en las nuevas jornadas, en las nuevas generaciones, toda la trascendencia, el peso, la opción, cómo el derecho internacional adquiere dimensiones de herramienta para propiciar fundamentalmente, además de la gran cooperación, ese otro llamado que hace 80 años hizo Naciones Unidas, la cooperación entre nosotros. No voy a prolongar más esto, ha sido muy elocuente el texto que le agradecemos a nuestro vicepresidente y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad UPC, de la Universidad de esta gran casa que tanto nos apoya y tanto nos ayuda. No me queda sino decirles que nos tienen a su disposición. Somos una sociedad centenaria, 111 años este año, que es un año muy simbólico para nosotros, 111 años con una revista ininterrumpida, publicada hace más de 80 y tantos años. Y proseguiremos con el dictado de un curso que va en su 7ª edición, con eventos mensuales que ha sido iniciativa de la directora ejecutiva, la doctora Luciana Cumpa, para mensualmente convocar a 2, 3 académicos que puedan hacer un análisis, que difundan determinados temas. Todo este tipo de actividades van a ser compartidas y no se sientan ustedes apremiados a que tienen que ser ustedes los titulares, porque todos tenemos obligaciones, sino que puedan difundir entre sus asociados, vinculados, amistades, alumnados, para que puedan seguir de cerca nuestras actividades. 2ª edición la próximo año será la 3ª edición del seminario sobre lexicografía internacional, que es una contribución también a veces para los medios de prensa, para poder esclarecer conceptos que a veces se tienden a confundir. En fin, la 7ª edición del curso de Derecho Internacional, que tantas convocatorias nos alegra que haya generado y convocado. Hace breves semanas se llevó a cabo el primer Congreso Nacional. A diferencia de algunos de ustedes que han tenido eventos de mayor antigüedad, nosotros recién nos lanzamos porque, y con esto concluyo, sentí cuando estuve en España, al frente de la misión diplomática en Madrid, sentí que me encontraba con muchos profesores de las diversas latitudes del Perú y que no había una aproximación a través de la propia sociedad que los agrupa a todos, aquel que esté interesado en la promoción del derecho internacional. Y lo real es que se ha podido hacer realidad, pero quisiéramos que para el próximo año, o en fin, veamos cómo viene la mano, cómo vienen
todo el apoyo que generosamente nos brinda la Cancillería, que nos da su apoyo generoso para poder propiciar, aunque nosotros somos un ente privado. Yo he sido elegido y mi consejo directivo es elegido por el voto de todos los miembros asociados y titulares y eméritos de la sociedad. Nosotros somos producto de un proceso electoral, pero contamos con el respaldo generoso para aspectos logísticos de oficina, que es muy necesario, y determinar, y las ediciones, aunque gozamos de total autonomía, ¿no? Entonces, somos reconocidos por la sociedad, por el Ministerio de Cultura como patrimonio de la humanidad. Nuestra revista tiene esa bonificación que nos encarga además preservarla, ¿no? Porque contiene contribuciones muy valiosas. En cierta forma somos una suerte de órgano independiente, pero próximo a la Cancillería, ya que un poco debo transmitirles también mi preocupación. Sentimos que las nuevas jornadas que están vinculadas al derecho internacional se reflejan o se identifican más hacia los aspectos de la ciencia política, de la comunicación política, y el derecho internacional y la economía internacional un poco se deja, no diría yo, de lado, pero se le simplifica mediante el manejo valioso, pero no con la estructura lógica que requiere y demanda el derecho internacional. La juridicidad exige pues una conceptualización estructural, ¿no? Y eso es lo que intentamos recuperar. Nos sentimos muy satisfechos de haber culminado y sin prolongar más estas sesiones tan gratas, y para que vean que en hora y media podemos hacer las cosas bien, que a veces nos cuestionan de que nos dilatamos y que los latinoamericanos somos muy amigos de escucharnos a nosotros mismos. Yo quiero declarar clausurado esta primera sesión de la red de sociedades, la red de derecho internacional andino, que queda ya constituido, y nos mantendremos en contacto, ¿no? Para sucesivamente todo lo que hemos acopiado, celebrar el aniversario del 2025, contemplar lo del 2026 con antelación. Se pueden hacer muchas cosas. Y yo soy de los hombres previsores que le agradan siempre diseñar estratégicamente con la debida previsión. No me queda pues sino concluir agradeciéndoles renovadamente y hasta una próxima vez con todo aprecio y afecto. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes, al embajador Oscar Maurto Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, quien ha sido el anfitrión de esta reunión. Muchas gracias a todos los asistentes y veremos en una próxima oportunidad. Les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales, SPDI Oficial. En todas las redes van a estar al tanto de las actividades que realicemos. Hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes. Doctores, amigos, ¿no? Un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima vez. ¿Ah? Y si Muchas tienen gracias. problemas, no dejen de avisar que los atendemos con mucho cariño. Allá estaremos, estimado embajador. Muchas gracias. Tráteme con toda confianza de Oscar, por favor. No se sientan ustedes invitados a estatus protocolares, que yo soy lo menos protocolar en Visa la Tierra. El entrenamiento, pero puede más el cariño que el entrenamiento. Así será. Así es. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, felicidades. Oscar, especial cariño porque yo he servido en Bolivia, años muy intensos, he servido en Ecuador, no lo he hecho en Colombia, pero tengo profundas raíces con muchos puristas y muchos amigos, me encanta poder habernos reunido y ya estamos en contacto. Bendiciones Un para abrazo. cada uno de ustedes. Gracias. Abrazo fraterno. Hasta luego.